Bueno, aquí estamos, amigos. Yo estoy muy contenta porque hoy contamos con la presencia de la doctora Alma Genís. Ella es doctora investigadora del Instituto de Medicina Genómica de la Secretaría de Salud. Es, desde luego, maestra de la cátedra en la UNAM, en el Poli. Es una gran conocedora de esto, de este tema que a mí me produce una enorme curiosidad, y es esto de la inteligencia de la microbiota. Quizás tú no has oído hablar de la microbiota, pero vas a ver que hay todo un universo de conocimiento. Doctora Genís, bienvenida. Gracias. Es un gusto tenerte aquí. Igualmente, gracias. Sí. Y bueno, pues sabes que para mí es un motivo de gran curiosidad conocer sobre la microbiota, cómo es que ahora se está descubriendo que la inteligencia de las bacterias del estómago afecta en nuestra manera de pensar, Sí. nuestra inteligencia. Bueno, quiero decirte que la microbiota no es nueva. Pues este nombre realmente se acuñó hace muy poco, como por el 2000, 2001, que se le llamó microbiota, pero en realidad antes le decíamos como flora intestinal, ¿no? Ajá. Ibas al médico y decías, no, pues es que tu flora intestinal está mal, ¿no? Pero este conocimiento pues se ha ido enriqueciendo con todas las tecnologías modernas que tenemos, y nos ha ayudado pues a ver cada una de estas bacterias que tenemos pues viviendo en nosotros o con nosotros. Como decías, quizá el lenguaje hay que hacerlo más inclusivo, ¿no? Y finalmente son nuestros aliados, ¿no? Porque nos ayudan a hacer todos los procesos pues metabólicos, de digestión, también tiene que ver con las hormonas, y justamente pues este eje intestino-cerebro, que es como se le llama, es el que pues nos viene ahora a importar porque también regula nuestras emociones, ¿no? La serotonina, por ejemplo, que es, como le dicen, el neurotransmisor de la felicidad, producimos más serotonina en el intestino que en el propio cerebro. Es interesante, ¿no? Así es. Cómo este neurotransmisor que genera paz, calma y claridad se produce en el estómago. Entonces, cuando decíamos de repente, no, pues piensa con la cabeza, no con el estómago, pues sí, a lo mejor pues tenían mucha razón allí, ¿no? Sí, pues ahí tendríamos que decir que ellos tienen razón cuando el Quijote decía felicidad o desgracia se fraguan en el estómago. Pues sí, porque depende de lo que comas, es lo que van a comer tus bacterias y es pues todos los metabolitos que vamos a sacar después. Bueno, ahora, nuestro estilo de vida se ha vuelto muy confuso. Muy complicado. Muy complicado, porque todos queremos comer bien, estar sanos, pero el hecho es que hay mucha gastritis, hay mucha úlcera, hay mucho Helicobacter pylori, hay mucho no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Sí, pues mira, más o menos se han documentado como 1000 especies de bacterias. Bueno, el microbioma no nada más tiene que ver con bacterias, tiene que ver con también los hongos que viven con nosotros, los protozoarios, los bacteriófagos, los virus incluso. Y cada uno tenemos nuestra huella. Así como tenemos nuestra huella dactilar, también nuestra huella intestinal. Y se ha visto que algunas enfermedades, pues hay alteraciones de esta microbioma que se le llama disbiosis, y esa alteración pues puede estar regulado la enfermedad. Entonces, por ejemplo, se ha visto, pues empezó a investigar básicamente en obesidad, en diabetes, donde veían los primeros experimentos con ratitas, que eran ratas obesas y ratas normales. Entonces veían que había diferentes tipos de microbioma en cada uno, y que si de las ratas normales le metías un poquito de heces fecales a las obesas, pues estas empezaban a perder peso. Pero justamente esta alteración pues la tenemos todos nosotros, ¿no? Por lo que comemos, por las cantidades que las comemos, pero a veces nos olvidamos que somos un todo, ¿no? Claro, pero también por esto que decíamos de la herencia inmunológica de nuestros antepasados. Así ¿no? es.
Y esto me lleva a muchísimas preguntas, pero no quiero cortar tu inspiración, pero te las hago después. No, bueno, es que también la microbioma se ha visto que regula el sistema inmune. Entonces, de hecho se ha visto que depende de cómo nazcas, si por el canal vaginal o por cesárea, es el paquete de microbiota que vienes desde el nacimiento. Claro, yo justo te iba a preguntar eso. Ahora hay hospitales en Estados Unidos que se dieron cuenta, tarde, pero se dieron cuenta de que cuando el niño nace en el canal de parto, toma esta microbiota de la mamá a través del canal vaginal, y entonces el niño ya tiene estas digamos, elementos que refuerzan su sistema inmune. Y después, con la lactancia, pues lo termina de reforzar. Ajá. Pero en el caso de los niños que nacen de cesárea y que incluso muchas veces no tienen lactancia, tienen una mayor debilidad o vulnerabilidad inmunológica. Sí, y aparte se ha visto que, porque algunas bacterias no las tienen más riesgo de tener obesidad o de tener diabetes. Entonces, es todo un todo que, desgraciadamente, cuando hacemos las investigaciones separamos, ¿no? Yo quiero investigar nada más la disbiosis que hay en los que nacieron por el canal de parto. Vamos dividiendo, pero realmente, pues somos un todo, ¿no? Tienes que investigar las hormonas que están incluidas, cómo se va formando el sistema inmune, qué diferencias hay entre uno y otro. Entonces vamos separando, pero al final somos un todo, ¿no? Lo que me decías, porque tenemos pues tanta enfermedad ahorita, ¿no? Tanta depresión, tanta ansiedad, porque a lo mejor comemos bien, pero tenemos cascadas de cortisol que estamos segregando por la ansiedad, ¿no? El estrés. El estrés, que ya llegamos tarde. Bueno, ahorita con la pandemia pues es inherente, pero sí es importante tener pues a la vista todo. Todo un equilibrio, ¿no? Así es. Este sistema mente-cuerpo que es un todo, ¿no? Sí. Pero en donde parecería que en el estómago sí hay una fuerte fuerza de equilibrio. No solamente lo que comemos, sino este conjunto de bacterias. Digamos que dependiendo del origen tenemos más o menos predisposición al equilibrio. Sí, o sea, por ejemplo, hay personas que comen que parece que no tuvieran nunca final y que están delgadísimos y generan mucha envidia, ¿no? Sí. Dice, pero si yo me he comido esto nada más y tú ya llevas 3 platos y estás delgado, ¿cómo? Sí. Ahí habría que pedirle un poquito de sus desechos. Sí, de los metabolitos. Había que pedirle un poco de transferencia de la microbiota. Así es. Sí. Bueno, esto es muy complicado porque en realidad sí tiene que ver con el metabolismo. Las bacterias nos ayudan a hacer una parte del metabolismo y si vamos perdiendo diversidad, pues vamos perdiendo como la capacidad de metabolizar ciertas cosas. Pero pues también con el bagaje genético que tenemos, ¿no? No podemos olvidar también de eso, que si tienes genes de riesgo para la obesidad o genes de riesgo para la diabetes o para pues muchas cosas que tienen que ver con ese metabolismo, pues también como que no la llevamos de gane. Sí, a mí me ha llamado la atención desde hace ya tiempo justamente estas investigaciones sobre las heces. Me contaba sobre investigaciones de las heces de los mayas. Sí, bueno, se ha visto, pues te digo, con la tecnología, con la nueva tecnología, puedes ver en las heces fecales pues hasta las bacterias que había en ese entonces. Y se ha visto que sí, que han cambiado pues muchísimo, ¿no? Y que el porcentaje de diversidad son las que han cambiado. Entonces, por ejemplo, antes, si nos remontamos a los mayas, pues no había trigo, ¿no? Entonces, nuestra alimentación estaba basada en maíz. Entonces, estas bacterias que metabolizaban el maíz, pues eran mayoritarias que las del trigo que ahora tenemos. Entonces, por esas heces podemos ver, pues, cuáles eran sus preferencias de alimentación, cuáles estaban más activas que ahora y
se ha descubierto que a lo mejor esta falta de equilibrio, tanto en la alimentación como en la explotación de sus recursos, fueron los que los llevaron a la extinción. Es todo un tema, No, ¿verdad? bueno, sí. ¿Y qué es lo que como investigadora te ha llamado a ti más la atención? Pues ver las diferencias entre las diferentes enfermedades, ¿no? Por ejemplo, pues hemos visto diferencias de este microbioma pues en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Por ejemplo, como una chica con anorexia tiene completamente diferente la microbioma que una chica con obesidad, ¿no? Teniendo en cuenta a lo mejor estatus económico, teniendo en cuenta preferencia alimenticia y demás, ¿cómo es que cambian estos... ¿Y qué es antes, el huevo o la gallina? En este sentido digo, ¿qué es antes? La microbiota de la chica anoréxica, que la predispone a un trastorno hormonal y mental, o la anorexia que cambia la microbiota. ¿Qué es antes? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos porque, como bien decíamos, cuando nacemos tenemos nuestro paquete de microbiota, pero también tenemos nuestro paquete social, ¿no? Vivimos con nuestra familia, con nuestros hábitos, con tradiciones quizá, que pues también tenemos que tomarlos en cuenta. Entonces, si vivíamos en un lugar estéril, como cuando trabajamos con ratitas, pues a lo mejor sería como más fácil, pero pues no, somos sociales. Pero entonces la propuesta, por ejemplo, ahora ya ves que hay estos paquetes, ¿no? Hay estos paquetes que te analizan, ya sabes, tu código genético y tu predisposición genética, en fin, en términos muy coloquiales, de qué te vas a morir, ¿no? ¿Qué predisposiciones tienes? ¿Qué riesgo ¿no? tienes? Sí, y entonces, bueno, digamos que entonces, si lo sabes, tendría que tener una utilidad a fin de tomar medidas precautorias. Tendría que tener utilidad, justamente, pero no lo sabemos si va a tener utilidad o no. Porque, por ejemplo, estos paquetitos, ¿puedo decir marca? Sí. De 23andMe, que hay en Estados Unidos, pues la población te lo venden, ¿no? Te lo venden creo que hasta en el súper y tú dices, bueno, lleno mi contenedor de saliva, lo mando en correo y me lo tiene en 2-3 días la información. La cuestión es que en el genoma tenemos más de 100,000 genes. Entonces, todos estos genes tienen pues alguna utilidad en nuestro cuerpo. Algunos codifican para algunas proteínas, algunos no. Sin embargo, no todos los genes tienen que ver justamente con una enfermedad. En neurociencias hemos visto que muchos genes se comparten con diferentes trastornos. Entonces, si por ejemplo, bueno, y aparte, pues son enfermedades complejas. No solamente, como lo estábamos diciendo, tiene que ver el paquete genético que tienes, sino tiene que ver pues cómo vives, dónde vives, la sociedad. A esto le llamamos epigenética, porque pues no lo controlamos, no nacemos con él, pero sí se va modificando con el tiempo. Entonces, pues la epigenética va desde lo que comemos, lo que respiramos, las medicinas que tomamos, todo tiene que ver pues con esta regulación de nuestro cuerpo. Entonces, se llaman enfermedades complejas, y estas enfermedades complejas pues no son fáciles ni de estudiar ni de tratar. Entonces, pues el hecho de que te hagas una prueba genética, pues sí te puede ayudar si te dices, bueno, tienes 10 genes y tienes riesgo para Alzheimer, pero pues te lo dicen a los 30 años, ¿no? Pero nada más te dicen que es riesgo. No necesariamente vas a tener Alzheimer. Entonces, pues a lo mejor puedes tener dos opciones, ¿no? Quizá olvidarte de que lo vas a tener y seguir tu vida pues, normal. Pero la otra opción es, ok,
tengo predisposición, pues voy a hacer más ejercicio, voy a cuidar mi alimentación, a lo mejor llevarla hacia la alimentación mediterránea, más omega 3, etcétera. Pero justamente ninguna de estas cosas nos dice que nos va a evitar el Alzheimer. A lo mejor te alarga si lo ibas a tener a los 65 años con una vida más sana, a lo mejor lo tienes a los 80, pero a lo mejor no. Entonces, estas pruebas genéticas sí son muy buenas, nosotros lo hacemos a nivel de investigación porque juntamos cortes enormes, o cortes de más de 1000 gentes, 2000, 5000, 10000, 100,000, en otros países logran tener ese tipo de cortes, y por análisis estadísticos vemos pues las medias de las personas, pero justamente son riesgos aún, o sea, no hay un gen que te diga, tienes este gen y vas a tener Alzheimer, aún no. Muy bien. Hablando de epigenética, que ya ves que en el mundo de las neurociencias y de la psicología también ha causado enorme interés. Y hay toda una corriente que habla de que nuestra manera de pensar modifica digamos, esta área epigenética, ¿no? Es decir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de relacionarnos. Es decir, que una persona que tiene una orientación creativa, positiva, que está más, como decíamos hace un rato, en el I que en el O, ¿no? Modifica esta condicionante epigenética. Probablemente, porque bueno, finalmente el aprendizaje pues son estas conexiones neuronales que tenemos, ¿no? Cuando tú lees un libro, se hacen otras nuevas conexiones en el cerebro que no estaban activadas, ¿no? Y si tenemos esta situación de positividad, de ir alegremente por la vida, pues posiblemente hagamos nuevas conexiones y pues sí cambie un poco esta regulación epigenética. Pero también es un mundo la epigenética, porque finalmente, así como tenemos de genes, así tenemos posibilidad de que se modifiquen pues por estas reacciones de metilo y etcétera que bueno, hay. Estamos apenas entrando en un tema que es un océano de conocimiento, pero tenemos pues la participación de nuestros amigos, amigas, internautas que están queriendo también participar y preguntar. Por supuesto, ya todos han puesto likes y se han suscrito y han llamado a sus amigos a que participen, ¿no? Adelante con las preguntas. Buenas noches, tenemos algunas participaciones de la gente que nos está viendo, como por ejemplo Carla Camoncita, dice felicidades por el programa, ya es jueves. Joel Torres, buenas noches a todos, saludos desde Xochitepec. Margarita Padrón Carrillo comenta, creo que he tenido buen entendimiento con las necesidades de mi cuerpo, pero me es difícil con mis pensamientos y emociones. ¿Qué puedo hacer cuando estos se salen del orden? Por ejemplo, también Elia Tapia dice, muchas felicidades, buenas noches, gracias por el tema, me parece muy importante. Margarita nos saluda desde Cuernavaca, Morelos, excelente tema. Gaby Valenzuela, buenas noches doctora, qué maravilla de tema, muy nuevo para nosotros y sobre todo muy importante en estos tiempos. Felicidades por la invitada. Miguel Torres nos saluda, buenas noches, saludos. Joel Torres pregunta que a pesar de que no escuchan a su cuerpo, dice él, el no saber escuchar nuestro cuerpo, también podemos llegar a tener ansiedad. Eso provoca el no escuchar nuestro cuerpo. Algunas otras participaciones de más gente. Verónica Díaz nos saluda, buenas noches. Sánchez María Teresa dice, muchas felicidades por el tema tan interesante y tan importante para nuestra salud y por la invitada que es una experta en el tema y lo explica muy claramente. Andrew Magu, muy buen programa. ¿Qué hábitos me recomiendan para una vida más sana? Es lo que pregunta Andrew Magu. Por el momento, algunos comentarios. Muy bien. A mí me gustaría, muchísimas gracias a todos. Por favor, pónganos muchos likes, ya saben. Necesitamos aumentar los suscriptores en YouTube. Así que si los escuchas en Facebook, igual te puedes inscribir en YouTube. En fin, a mí me gustaría, por ejemplo, es evidente que algo pasa con el estómago que se vuelve
muy importante. Antes se decía, bueno, es que no solamente el cerebro piensa, sino que el corazón. Hubo toda una temporada en que estábamos centrados en la inteligencia del corazón y este cordón de información entre el corazón y el cerebro, y ya dijimos, no, es que no solamente, como decían los antiguos maestros zen, aprende a pensar con el corazón y sentir con el cerebro, ¿no? Hablando de esta integración. Y ahora nos estamos dando cuenta de que no solo es el corazón el que manda señales, es la microbiota, es el estómago que manda este eje intestino-cerebro que comentabas, ¿no? Pero entonces está Andrew Magu o cualquiera de nosotros que te decimos, bueno, pues yo ya entendí. Y entonces entendí que tengo que tomar prebióticos y probióticos, pero eso también me genera ansiedad porque, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Qué tipo de probióticos son los buenos? ¿Qué tengo que tomar? ¿Me tengo que tomar psyllium? ¿Qué tengo que hacer para cuidar mi microbiota? Uy, desgraciadamente aún estamos en etapa de investigación. O sea, no podemos decir, sí, tienes que tomar estos probióticos, fulanito, fulanito y menganito, porque es un equilibrio. Entonces, apenas estamos viendo cuál es lo normal versus la disbiosis. Si no sabemos qué es lo que tiene una persona normal, por ejemplo, que tenga 10 especies de bacterias, ¿no? Y que de allí partamos, pues no te podemos decir, pues toma más de estas porque te hacen falta, ¿no? Pero, pues, ¿qué podemos hacer mientras? Pues mantenernos en equilibrio, ¿no? O sea, sabemos que todo en exceso nos causa desequilibrio. Sí, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Cuál? Como decía Pitágoras, la medida. Sí, pero ¿cuál es? Porque para unos la medida es así, para otros es así. ¿Qué es la medida? Por ejemplo, hay desde luego sin duda la industria del fitness y la industria de ser guapo toda la vida o guapa, nos venden probióticos y vitaminas y omega 3 y zinc y bueno, verdaderamente y nada sirve de eso. Bueno, yo diría, entonces te tienes que pasar el día tomando por lo menos 50 cápsulas, tienes que tomarte omega 3, tienes que tomar zinc, tienes que tomar vitamina B12, por supuesto. Tienes que tomar cepas de probióticos y tienes que tomar 10 cepas y sobre todo una que se ha descubierto, no sé qué cepa es, que tú nos vas a decir, que es buenísima para procesar las grasas y no sé cuánto. Bueno, entonces tendrías que estar todo el día tomando estos. No, creo que la medida es comer bien. O sea, cuando vas al médico, te dicen, bueno, tienes que tomar 2 litros de agua. Simple, ¿no? Tienes que comer un plato balanceado entre carne, vegetales y leguminosas. Pero si nosotros, porque andamos corriendo por el trabajo o porque se nos hizo tarde, vamos a comer comida rápida, pues no tenemos esas proporciones, ¿no? Entonces, justamente tener esas proporciones nos van a ayudar tanto a tener lo que necesitamos de zinc, tomar lo que tenemos de vitamina B12, etcétera. O sea, tenemos que hacer un equilibrio entre los vegetales verdes, los vegetales naranjas, los rojos, así como cuando vas con el nutriólogo te dice, es que tu plato tiene que ser colorido. Creo que esa es la medida, porque hoy por hoy, si no te puedo decir que tienes que tomar Firmicutes y coli y Bacteriomicetes, porque no es cierto, o sea, te estaría engañando porque aún no están esas recetas. Y bueno, la industria, pues creo que ellos hacen su estudio, sus comerciales y demás, pero créeme que nada de eso sirve, porque justamente tu cuerpo, tu microbiota absorbe de lo que estás consumiendo. Ahora y te ayuda al metabolismo. Hablando de escuchar al cuerpo, ¿no? Y hablando de escuchar la vida, ayer tuvimos, voy a compartir algo con relación a las preguntas que nos hacen. Hicimos un webinar sobre ansiedad que, de hecho, si se suscriben les va a llegar aquí por YouTube, en fin. Pero a mí siempre me ha gustado como recordar, porque parece que a veces inventamos cosas ya inventadas, ¿no? Por ejemplo, las antiguas tradiciones tenían una relación con la comida más amistosa, como más apreciativa,
y había estos rituales de bendecir la comida, ¿no? Que podríamos llamarlo como el ritual de darte cuenta del color, del olor, del sabor de lo que estás comiendo, como tener una relación más divertida con la comida o una relación más agradecida, ¿no? De hecho, la comida es un gran placer, es uno de los placeres ¿no? biofílicos más importantes. Entonces, a lo mejor también esta manera de relacionarte con la comida, no solo lo que comes, sino cómo lo comes. Porque a veces comer con culpa o comer con ansiedad. O comer con prisas. Comer con prisa, comer cuando estás disgustado, ¿no? Así es. Todo el mundo sabe que si está enojado y come, le va a sentar mal. Sí. O sea, y esta es una experiencia, digamos, muy, muy extendida que podemos tomar en consideración, ¿no? Sí, no es que estemos inventando o reinventando lo nuevo, pero pues sí, hay que observar lo que había antes para tratar de entender lo que hay ahora, ¿no? Sí, tenemos una vida llena de prisas que a veces hasta viendo la televisión estamos comiendo. Entonces no te das cuenta de lo que llevas a la boca, ¿no? O estás en la computadora y estás con el sándwich aquí y pues tampoco, ¿no? Porque creo que tenemos que, como tú dices, ver nuestro cuerpo, hablar con él y también tener tiempos, ¿no? Igual antes, pues las 3 comidas, ¿no? Ahora, si tienes prisas, es una comida y ahí vas picando lo que puedas, ¿no? Y obviamente esos ritmos, tu cuerpo sí, pues se desregula. Pero por ejemplo, hablando de tomar elecciones de acuerdo al estilo de vida, que es un poco acelerado de más, ¿no? Esta cosa de la exigencia, de querer controlar el futuro, de querer la perfección, querer garantías de que todo va a estar bien, se vuelve más el pronóstico de que no va a estar bien, porque la manera de buscar la garantía se vuelve muy displacentera, muy ansiosa. Pero, por ejemplo, está la moda de que hay que comer 5 veces al día, la moda de que hay que comer 3 veces al día, la moda en que hay que hacer ayuno intermitente, la moda en que hay que comer de todo, la moda en que no hay que comer de todo. Sí. Bueno, es una cosa de locos. Sí. Y justamente quizá es por esto que estamos descubriendo nuevas cosas, por la agilidad del tiempo. La teoría que hoy estamos diciendo, a lo mejor mañana ya no es cierto porque alguien descubrió una nueva teoría, ¿no? Es también el gran cúmulo de información que tenemos y que a lo mejor queremos como saber de todo y al final no sabemos de nada, ¿no? No sé, me remonto hace 20 años que pues todavía las noticias eran como pues más lentas quizá, y ahorita pues todo te viene, boom, todo lo quieres absorber en un momento. Pero pues es parte de la modernidad, ¿no? Parte del acceso que tenemos. Podría ser un privilegio, pero también lo podríamos ver de otra manera, ¿no? Sí, sí. Demasiada saturación en todos los sentidos, ¿no? Bueno, y ya ves todas estas nuevas corrientes, bueno, por un lado Maturana, toda la investigación de Maturana, pero también de Bruce Lipton y Greg Braden y demás sobre epigenética, y esto que yo te contaba de la modificación de la epigenética a partir de tomar nuevas percepciones de la realidad, de estar más en paz con lo que uno es y tener un poquito más de confianza en el futuro también. Pues justamente algo de lo que la pandemia creo que nos ha enseñado es que pues hay que vivir el hoy, ¿no? Hay que estar concentrado en el hoy porque mañana no sabemos si vamos a estar, ¿no? Digo, tanta muerte que ha habido, pero justamente como que tomarlo con más tranquilidad, ¿no? Antes decían, bueno, no te tomes la vida tan en serio. Y a lo mejor, ¿no? A lo mejor es parte de la tranquilidad que tenemos que buscar. Y en nosotros mismos, ¿no? A ver, preguntas. ¿Qué es la manera correcta de decir microbioma o microbiota? ¿Estamos diciendo lo mismo? ¿No es lo mismo? El microbioma es
el conjunto de especies que tenemos en diferentes regiones. Hay diferentes tipos de microbiomas. Microbioma intestinal, microbioma de la piel, microbioma vaginal, microbioma bucal, de muchas áreas de nuestro cuerpo. Y cuando estamos hablando del microbiota, estamos hablando ya de todo lo que tiene que ver con la genética, con los genes que están en estos organismos. Okay. Microbiota es, digamos, la integración de los distintos microbiomas. Exacto. Bueno, ¿y qué piensas, doctora Genís, de estas prácticas que ahora se están de estas prácticas que se están instituyendo en hospitales en Estados Unidos, que cuando un niño nace por cesárea, toman microbioma de la vagina de la madre y se lo dan a tomar? ¿Qué piensas de eso? Híjole, pues podría ser como un poco exagerado, porque justamente si ya nació de la vía vaginal, pues el que nace por cesárea. De cesárea. No lo sé. Tendríamos que ver realmente cómo es el desarrollo del bebé, pero tendríamos lógica, ¿no? Porque si no pasó por ese canal, no tiene esas bacterias. Pero no sabemos la cantidad, ¿no? Porque podemos sobrecargar, digamos, la dosis. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, pero digamos que parece que esto de la microbiota intestinal, ¿no? O la microbioma intestinal, ¿no? O la microbioma o la microbiota materna, en este caso microbiota materna, sería interesante trasladarla al niño que ha nacido por cesárea, ¿no? Claro. Ahora, tú nos decías que se ha hecho en investigación con ratitas, tomar, digamos, prestada la microbiota de una ratita delgada y se la dan a una ratita obesa. Y la obesa sigue comiendo igual y adelgaza. Pues empieza a perder peso. Bueno, ¿y por qué no hay nada así en humanos? Porque todavía estamos en etapas experimentales. ¿Sí? Cuando se hace una investigación seria, tenemos que pasar por varias etapas, ¿no? Primero por pues organismos pequeños, como son las ratas, ratones, y ir escalando a especies más cercanas a nosotros. Sin embargo, no todas las investigaciones que se hacen en modelos animales pueden pasar a humanos. Pues por esto bueno, siempre tenemos que anteponer la ética, ¿no? Claro. Que sea totalmente mayor el beneficio que los efectos que te puedan ocasionar. Y justamente, pues es ahí donde decimos, bueno, sí somos parecidos, 2% de nuestro genoma es diferente de las ratas a nosotros, entonces por eso las utilizamos frecuentemente, pero no son iguales, no son idénticas, el metabolismo cambia un poco, etcétera. Entonces, ¿por qué no lo tenemos en humanos? Porque todavía no estamos en esa etapa. Puedes a lo mejor encontrar por allí que sí se hacen implantes de microbioma y demás en otros países, pero no está autorizado. Entonces, sabemos que tienen que pasar por una serie de autorizaciones para seguridad de nosotros, porque si de repente te dicen, sí, puedes ser un sujeto experimental, pues debes de tener toda la seguridad de que vas a estar bien. Entonces, nos falta un poquito. Bueno, y hablando hablábamos hace un rato de cómo hay muchas, digamos, investigaciones sobre, por ejemplo, el impacto de lo que hace la vaquita Inés. Ya ves que la vaquita Inés, que tiene 5 estómagos y tiene una microbiota fantástica, la vaquita Inés. No, la vaquita Inés medita mucho y dice que la comida hay que rumiarla, cuenta muchas cosas, ¿no? Pero sí se ha investigado mucho el impacto de la cierta serenidad en todo el impacto en toda la microbiota. Es decir, hay una relación cerebro-intestino, intestino-cerebro. Es decir, es cuerpo-mente, pero mente-cuerpo también. Sí, la vía es bidireccional. Y bueno, te contaba de la serotonina, porque bueno, es como el neurotransmisor que todo el mundo conocemos o manejamos o hemos escuchado.
pero pues hay otros neurotransmisores que pueden ser precursores de serotonina y que te van a ayudar a, pues a tener este neurotransmisor y que pues tú sientas esta relajación, esta paz, etc. Y bueno, lo ideal es que pues este eje pues transcurra de manera normal, ¿no? Pero hay componentes que pueden ser, por ejemplo, hormonales o pueden ser derivados de estrés, como el cortisol, que pueden interrumpir este flujo. Entonces, pues ahí ya se sabe que el estómago produce más serotonina que el cerebro, pues allí el paso hacia el cerebro, la barrera hematoencefálica y esto, no deja que este flujo sea constante. Y es ahí cuando pues empieza a haber problemas quizá de ansiedad, quizá de depresión, que es lo que más se ha estudiado, y pues puede haber ahí una desregulación de tu cerebro. Entonces, pues para esto pues te necesitan hacer estudios. Si tú ya sientes, por ejemplo, que tienes una depresión que ya no te deja pues estar contento, que ya no haces lo que antes te gustaba hacer, etcétera, pues sí hay que recurrir con un profesional para pues ver qué es lo que se tiene que hacer para encontrar este equilibrio que tiene que haber en el cerebro. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo en la vida cotidiana, cómo lograr que esta ida a comer tacos a las 11 de la noche funcione bien en vez de funcionar mal? O que, por ejemplo, dentro de todas estas investigaciones, ¿no?, en donde sabemos que lo que pasa en el estómago genera cierto equilibrio neurológico, ¿cómo hacerle? ¿Cuál es la vía más correcta? ¿Esta vía de las 3 comidas, de las 5 comidas, del ayuno? ¿Qué es lo que se ha observado? Pues se ha observado, por ejemplo, en los animales de laboratorio, a ellos no les restringes, no tienen horarios, ¿no? Y lo que se ha visto, bueno, lo que se ha aprendido de los antepasados, tú sabes que nosotros éramos nómadas, ¿no? Que eran cazadores, que si cazaban un bisonte, se lo comían, tenían que comérselo porque no había refrigeradores, no había manera de mantener los alimentos en buen estado, y se daban unos atracones de carne probablemente, pero buenos, ¿no? Lo importante es que ellos se lo daban cada mes, ¿no? Claro. Cada mes que lograban matar el bisonte. Pero nosotros, pues ya podemos ir por esos tacos todas las noches, ¿no? En lugar de una noche al mes. Ese es justamente el equilibrio que necesitamos guardar, ¿no? No decir, es que no te tienes que comer esos tacos, sino que, pues, comértelos cada 15 días o cada mes, ¿no? Ajá. ¿Y mientras? Y mientras, pues, como la vaquita, ¿no? Comer verdurita, rumiarla, porque justamente lo que dicen algunos nutriólogos es que tienes que masticar como 20 veces la comida, ¿no? Y algunos, créeme que ni la masticamos, la tragamos y vámonos, ¿no? Entonces, sí, esos hábitos creo que ya se perdieron por esta vida tan apresurada y tan moderna que tenemos. Sí, bueno, en todo caso, toda esta exploración es muy interesante, ¿no? Sí, y cada vez tenemos como más respuestas, como que podemos ir armando ese rompecabezas. ¿Hay algún experimento que te haya llamado mucho la atención de los que habéis hecho ahí en los laboratorios? Híjole, nosotros hemos trabajado muchos y en especial yo trabajé con un modelo animal de esquizofrenia. Entonces, bueno, las ratitas no tienen esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia es una condición del humano, pues, que se enferma y que tiene, pues, problemas neurológicos con la dopamina. Entonces, indujimos esquizofrenia en esa ratita por medio de una operación y de meter un químico al cerebro, pero las ratitas eran de 5 días, entonces estaban de este tamaño. Entonces, pues sí, aprendimos a manipular el estereotáxico, les metimos una aguja, les metimos el químico y bueno, pues las vimos crecer hasta adultas. E hicimos pruebas conductuales para determinar que efectivamente
pues tenía retraimiento, que no interaccionaba socialmente con las otras ratas, etcétera, que tenía muchas de las características que tienen los pacientes con esquizofrenia. Claro, de separación, ¿no? de distancia, Así es. Pensamientos de temor. De filtración de sonidos también, que no filtraban bien los sonidos, que lo que llaman que son como las alucinaciones, ¿no? Y bueno, pues me hubiera gustado en ese entonces estudiar la microbiota, porque justamente... Claro. Hubiera sido muy interesante. Interesantísimo, pero bueno, antes no estaba de moda. Claro. Sí, y no teníamos como los recursos para estudiarla ahora. Claro. Y ahora empezamos pues con pacientes, ahí sí vamos al hospital y les explicamos a los pacientes y a sus familiares qué es lo que queremos hacer y bueno, les pedimos una muestra de sus heces fecales y con eso estamos trabajando ahorita para ver qué diferencia hay entre los pacientes que tienen esquizofrenia y los que no lo tienen. Y eso va a estar interesantísimo. Sí, tenemos los primeros resultados y sí se ven como diferentes. Pero aquí lo verdaderamente interesante sería cómo entender que esta microbiota de la persona equilibrada podría ayudar a equilibrar a la persona que tiene un desequilibrio bacteriano, ¿no? que conecta al cerebro justamente. ¿Y la famosa Helicobacter? Pues la Helicobacter es nuestra amiga, ahí va a estar, es como, pues es una, no puedo decir un parásito, porque los parásitos se alimentan de ti, y realmente la relación que tenemos con nuestras bacterias es de simbiontes. Yo te sirvo, tú me sirves y los dos nos ayudamos. Claro, es como la famosa cándida. Exacto, ahí está. Mientras no se salga del equilibrio, todo está bien. De hecho, te digo que la huella... ¿genética? No, la huella intestinal, la huella del microbioma intestinal es como de 500 bacterias de cada uno. Y cada uno tenemos en diferentes proporciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener Helicobacter 10%, Cándida 10, Firmicutes 20, etc. Entonces, hasta llegar al 100% de tu microbioma. Y ahí es donde se empieza a desbalancear cuando hay una enfermedad. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, pues son como estas huellas de las diferentes enfermedades y justamente pues con algo tan sencillo como es pues la hece fecal, que todos tenemos y todos hacemos, tratar de, a lo mejor, de predecir estas enfermedades que, bueno, las enfermedades mentales son pues bastante dramáticas, bastante tristes, y a lo mejor tratar de predecir pues quién va a tener depresión, quién va a tener un intento de suicidio, quién va a tener esquizofrenia, quién va a tener Alzheimer, de etapas tempranas. Claro, y lo más importante sería cómo reequilibrar estas floras bacterianas, ¿no? Exacto. Eso sería como un tratamiento. Claro, eso sería maravilloso, ¿no? Exacto. Como un tratamiento, a lo mejor alternativo de los medicamentos. Sí. O pues que hagan conjunto, ¿no? Sí. Bueno, nos preguntaban, hay más preguntas, ¿verdad? Sí. Bueno, preguntan aquí si el Yakult sirve. También preguntan que si tomar enterogermina, en algunas ocasiones ansiolíticos, en cuestión de la gente que tiene ansiedad. Probióticos también preguntan si es bueno tomarlo. Leo Arellano García dice, excelente tema, querida doctora Lidia, estoy antenas a todo lo que da, excelente invitada, el cuerpo es todo un misterio, mientras era joven nunca tuve problemas con mi estómago, ahora que soy adulto, mi adulto mayor, mi estómago no responde de la igual manera. También Andrew Magu también pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la vacuna del COVID? ¿Ven algún peligro con ella? ¿Realmente vale la pena ponérsela? Es alguna de las preguntas que lanzan. Sergio Raúl dice, muchas gracias doctora Lidia por tan grande regalo, excelente invitada. Paco Munguía dice, escucha Andrés. Joel Torres dice, excelente programa, excelente invitada, Lidia impecable. Y saludos desde Guadalajara y muchas felicitaciones más que lanzan aquí por la invitada y por el tema. Muy bien. Bueno, te han hecho muchísimas preguntas. Muy bien. Para no olvidarlas, ¿no? Sí.
Les preguntaban sobre el Yakult. No puedo decir que sirve, pero tampoco puedo decir que no sirve porque no hay estudios. Si nosotros no lo respaldamos con un estudio, no podemos decir sirve o no sirve. Pero lo que sí sé es que están haciendo estudios con Yakult. Aquí en la UNAM se han estado haciendo estudios y pues que en cuanto haya resultados, pues diremos si sirve o si no sirve. Lo único que hay que tener cuidado es que estos productos tienen mucho azúcar. Entonces, pues hay que también tener cuidado con el azúcar porque todo lo que comemos metabólicamente se convierte en azúcar. Entonces, si le ponemos azúcar añadida, pues ahí es donde empieza el desequilibrio y todo el riesgo para tener diabetes. Los mexicanos tenemos un riesgo doble de tener diabetes por algunos genes que tenemos, entonces también hay que tener cuidado en eso. De tomar probióticos en en cápsulas y esto, también no hay estudios, pero yo de repente les digo, es que pues si te hace bien, si tú crees que te hace bien, tómatelo. Pero sigue tu vida, ¿no? Pero si vas a estar atenido a que esa pastillita, no hay pastillas mágicas. Nunca hay pastillas mágicas ni remedios milagrosos. Entonces, ahí es donde pues hay que tener ojo en eso. Y aquí estaría esto de escucha tu cuerpo, ¿no? Así es. Si el tecito te sienta bien, ¿no? Si te sienta mejor que el café, ¿no? Si cenar ligero te sienta mejor que pesado. Y lo que decía esta pregunta de que antes su organismo respondía mejor cuando era joven y que ahora con la edad, sí, esto es lógico porque el microbioma también tiene que ver con las hormonas. Entonces, pues en cuanto envejecemos, estas hormonas van disminuyendo, van cambiando, el metabolismo va cambiando, la proporción de bacterias probablemente esté cambiando. Entonces, pues sí, tiene toda la lógica y lo que sugiero es que hay que adaptarse a la edad, ¿no? O sea, no querer seguir comiendo como comíamos hace 20 años, cuando teníamos 20 años, de que te ibas a los tacos cada día y que ahora pues hay que adaptarse de que a lo mejor al taco no le pones tanta salsa, ¿no? Sino que hay que ir moderando y escuchando a nuestro organismo. Justamente creo que ese es el secreto. Bueno, y la pregunta sobre las vacunas, ¿qué pregunta esa? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con que sí se vacunen, porque a pesar de que hay efectos secundarios, y yo lo he sufrido, creo que nos iría peor si no te vacunas. Porque justamente lo que sí ya está documentado, ahora creo que todos los investigadores se fueron hacia el COVID. Entonces, pues hay mucha información seria, y lo que sí sabemos es que se hacen anticuerpos. Cada vez que tú te vacunas y tienes un efecto secundario es que tu sistema inmune está reaccionando. Entonces sí, sería peor no ponérsela porque pues, sí, ahí te puedes ir al hospital. Y la vacuna no es que no te infectes y que ya seas inmune hacia eso, sino que pues te vas a infectar y a lo mejor es una gripa, nada más. Y a la pregunta que nos hacían hace un rato acerca de, bueno, de qué hacer cuando los pensamientos no paran, ¿no? Hay un asunto fundamental y es respirar. Sin querer ser yogis o hacer respiraciones muy complejas, no, simplemente permitir que la respiración fluya con calma y aprender a expirar. En el momento en que uno respira con atención, no hay pensamiento de ansiedad que valga. Y desde luego sí les quiero recomendar que sí escuchen de nuevo el webinar sobre ansiedad, porque tuvimos la oportunidad de hablar con cierta complejidad y profundidad sobre el tema, ¿no? Entonces, que estén atentos a YouTube y que se suscriban y, en fin, y les llegará esta información. Bueno, hay muchas preguntas, pero ya sabemos entonces que microbiota es una cosa y microbioma es otra, que el microbioma se refiere a las bacterias y, digamos, a los hongos y a todas las especies que habitan en distintos órganos, o sea, la vagina, la boca, en fin, esa es la microbioma. Y el microbiota es el conjunto. Ya aprendimos algo, ¿no? Aprendimos también que la microbioma intestinal sí tiene un efecto importante sobre
los neurotransmisores y por lo tanto sobre el equilibrio Así es. que estas neurotransmisiones aportan. Sí, hay estudios que nos llevan directamente a lo que pues es el aprendizaje. Por ejemplo, otra vez en ratitas hicieron esta situación de poner ratas con alimentos hipercalóricos y los pellets normales, el alimento normal que come una rata, y vieron que los que comían alimentos hipercalóricos obviamente subieron de peso, pues había estragos en sus heces, ya no eran tan comprimidas y compactas como las normales, pero aparte hicieron pruebas de memoria. Y las pruebas de memoria nos llevaron a ver a que había una alteración, había una déficit de memoria en las que comían alimentos hipercalóricos. Entonces, justamente los alimentos y la microbioma tiene que ver también pues con la cognición, incluso hasta con la manera de pensar, la manera de reaccionar. Quizá con la manera de percibir hasta la vida, ¿no? Qué interesante, porque sabiendo esto que nos explicas, doctora Genís, sabiendo esto, claro que ya elegir cosas como la sandía, la piña, el pepino, el apio, se vuelve mucho más atractivo. Híjole, no sé si atractivo a nivel de un pastel, por ejemplo, pero sí sabemos que es más saludable. Ajá, ¿no? ajá. Es que te va a tener más despierto, que vas a tener mejor reacción que pues si te comieras una rebanada de pastel a una rebanada de piña, ¿no? Justamente estas enzimas, estas proteínas que tienen las frutas, pues son las que van a alimentar a tu microbioma y son las que van a mejorar ese metabolismo que probablemente por comer cosas tan industrializadas y demás se ha alterado. Pues esto es probablemente, no lo sabemos, pero justamente nuestra alimentación ha cambiado de 50 años para acá. Totalmente. Y de 50 años para acá, pues ha incrementado pues tanto la obesidad, tanto la diabetes, tanto los problemas metabólicos que no teníamos hace 50 años, quizá lo que, hasta el ahora. periodo de vida, ¿no?, que tenemos. Ahora, y por otro lado tenemos más longevidad y vivimos en un mundo, ¿verdad?, que está dando muchas opciones. Sí, pero justamente tenemos que escoger qué tipo de longevidad tenemos, porque si tenemos un envejecimiento exitoso, pues obviamente queremos vivir hasta los 100 años, pero si tenemos un envejecimiento con estas enfermedades degenerativas, pues no queremos eso. No queremos eso. No lo queremos. Me ha impresionado mucho lo que nos contabas acerca del microbioma de las personas con anorexia. Eso es muy, muy, muy importante saberlo. Sí, por ejemplo, en número se ha visto que se reducen. Si digamos una persona que tiene normopeso, tiene 15 diferentes tipos de bacterias, las personas que tienen anorexia tienen 5. Y también las personas que tienen obesidad tienen 5, pero son diferentes. Wow. Entonces, ahí es donde decimos, entonces, ¿cómo está funcionando? Pues, y también la interacción con estas hormonas que te dan el aviso de saciedad, el aviso de que ya no debes de comer, de que estás lleno, también se ven alteradas por estos cambios en el microbioma. Wow. Bueno, pronto tendremos resultados muy interesantes, sí, ¿no? Así es. Pero entonces, algo que tiene que quedar claro para todos los que hemos estado escuchándote es que si hay un impacto, hay una comunicación intestino-cerebro que afecta tanto los estados emocionales como los estados cognitivos. Así es. Así que, o sea que hay que volverse a leer el Quijote, sí, hay que darle la razón al Quijote y no a Sancho Panza. Sí, sí, y bueno, tener bien claro que este microbiota pues es nuestro aliado, ¿no?
y que cada vez que tomamos antibióticos, porque lo que decías, ¿no? Hace rato, ay, eres de las personas que te duele la cabeza Pues sí, creo que vale la pena vivir sin dolor, pero también vale la pena ver por qué es el dolor, ¿no? Y si tienes una gripita o que tienes, no sé, algo que puedes remediar con un té o que puedes remediar descansando, porque el cuerpo, si no descansas, él te pide descanso, ¿no? En lugar de tener antibióticos, pues tu microbioma te lo va a agradecer, porque tener un antibiótico dentro, pues es estar matando a tu microbiota. ¿Te acuerdas de esta moda que ahora está volviendo a aparecer de la limpieza colónica? Estos baños de colon con máquinas que limpian el colon. Malísimo. Malísimo, ¿verdad? Malísimo, porque justamente, pues en todo tu intestino, en tu intestino grueso, en el delgado, hay estas bacterias viviendo. Y si tú tienes estos lavados, probablemente las estés barriendo también y no te estén ayudando a conseguir tu objetivo. Muy bien, por cierto, es que recuerdas que en todos los programas tenemos pues la presencia de un invitado, decimos del más acá, sí. Y de broma decimos del más para allá, del más allá. Tenemos, y tú habías también dicho, bueno, pues tenemos que invitar a Pasteur, ¿no? Porque para todos nosotros es importante aprender en un sentido profundo, de manera que nuestro aprendizaje abra mapas nuevos, nos permita expander no solo nuestra conciencia, sino nuestro gozo, nuestra familiaridad. Y Louis Pasteur es uno de estos que hizo mapas nuevos, mapas que para nosotros ahora es muy fácil transitar. Pero cuéntanos de tu admiración por Louis Pasteur. No, bueno, pues él fue un visionario, ¿no? O sea, el saber que poniendo a hervir agua te deshacías de los microbios, como los llamaban en ese momento, bueno, pues nos ha ayudado a entender todas las enfermedades que se contagian, ¿no? Incluso, pues podría ser la estrella ahorita en el COVID, ¿no? Porque pues él vio que, primero, que había muchos tipos de microorganismos, ¿no? El verlos en el microscopio, el clasificarlos también de una manera morfológica, pues fue súper interesante. Pero el tener esta famosa pasteurización, bueno, pues nos abrió el mundo de poder tomar leche, de hacer las vacunas, pues de evitarnos muchas enfermedades, muchas muertes. Sí. O sea, digamos que la mortalidad infantil descendió enormemente a partir de los aportes de Pasteur. Claro. Y su época también tuvo su complejidad. Sí, bueno, pues él fue un visionario, pero de todas maneras lo atacaban, ¿no? Decían, bueno, no, estás mal, como en su momento Copérnico o en su momento Darwin, ¿no? Fueron súper atacados, pero pues bueno, ahora sí que la historia les ha dado la razón y su lugar. Así, no hay hacedor de mapas nuevos que no haya tenido que luchar, ¿no? contra las voces de lo conocido. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora Genís. Fue un placer. Muy, muy gozoso tenerte aquí y aprender tanto, ¿no? De esto que, bueno, es tan natural y tan propio, pero a la vez tan desconocido, ¿no? Sí, para nosotros también es desconocido, a pesar de que pues sabíamos que teníamos allí miles de especies, miles de organismos, y que lo decíamos, sí, tu flora intestinal, ¿no? Pero hemos visto que tiene más importancia y bueno, faltan muchos investigaciones que hacer y más importancia de la que le damos, ¿no? Somos egocéntricos los seres humanos y decimos, no, pues el ser humano es lo más importante, pero no, si nosotros no tuviéramos este cúmulo de bacterias, de hongos, etcétera, nuestra vida sería diferente, ¿no? Entonces, quizás no tendríamos la vida. Quizá tendríamos menor, no sé, sí, pero pues nosotros hemos sido simbiontes con ellos y pues sí, son nuestros amigos y en lugar de
decir, me voy a hacer un lavado de estómago no, pues mejor voy a tener el equilibrio y voy a tratar de consentirlo. Claro, lo que pasa que se antoja con todas estas ideas de higiene, todo esto de limpiamos el intestino, limpiemos. Yo creo también que esta moda, entiendo la importancia de sanar y de limpiarse, pero esta cosa de ahora todo tiene que ser súper higiénico y no hay que tener contacto con la tierra, los niños no pueden tocar la tierra, No, pues al contrario. eso no está bien. Hay que poder estar más amigables. Bueno, ahorita por la contingencia, ¿no? Porque si es un virus que no nos ayuda, que nos perjudica. Entonces, hacia esos virus, pues sí hay que tener estas medidas. Sí, pero en general. Sí. Pero en general en la vida ordinaria hay que tener higiene, pero tampoco tanta locura esquizoide. Exacto. Con la vida. No una higiene obsesiva. Sí, ha sido un gusto. Espero que nos puedas acompañar. Claro pronto, que sí, cuando nos invites. Muchísimas gracias.